Hola chicos, en esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios aplicando el teorema fundamental de integrales de contorno. Así que sin más, vamos allá. Bien, ese es el primer ejercicio propuesto. Se nos dice, en el problema, calcule la integral indicada a lo largo del contorno propuesto, C. La integral sobre el contorno de 6z², diferencial de z, donde el contorno está parametrizada por la ecuación, parametrizado, por z sub t igual a 2 coseno al cubo de pi por t menos i seno cuadrado de pi cuartos por t en el intervalo de 0 a 2. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es analizar nuestra función. Si identificamos nuestra función de z, que en este caso es 6z², podemos observar que se trata de una función entera y una función continua, esto es que la podemos derivar. También notamos que esa función tiene antiderivada. Suponiendo que esa sea una función, que esta sea la función y su antiderivada, la cual podemos determinar de esta manera, como 2z². Si esa función tiene sentido en el dominio para el cual está definida, entonces nosotros podemos utilizar el teorema fundamental de la integral de contorno. ¿Qué es lo que nos dice ese teorema? Bien, ese es el teorema. Nos dice, suponga que f es continua en un dominio D y f es una antiderivada de la función en D. Entonces, para cualquier contorno C en D, con punto inicial z0 y punto final z1, la integral sobre ese contorno viene dada por la antiderivada evaluada en los puntos finales e iniciales. En palabras simples, eso lo que nos dice es que si se cumple esa condición del teorema, la integral del contorno solamente va a depender de los puntos iniciales y finales. Como ese es el caso, lo único que tenemos que hacer es identificar los puntos iniciales y finales de esta función propuesta, plantear nuestra integral y evaluarla. Vamos a hacerlo entonces. Bien, vamos a reescribir la base del teorema por acá, a modo de referencia. La integral sobre el contorno de f de z, diferencial de z, la viene dada por la antiderivada de la función evaluada en z1, diferencia con el punto 2. Muy bien. De esta ecuación paramétrica que se nos da, lo que vamos a hacer es evaluar en el punto inicial, cuando vale 0. Evaluando cuando vale 0, lo que vamos a tener es 2 coseno al cubo de 0 naturalmente, menos i seno cuadrado de pi cuartos por 0, esto es 0. En consecuencia, esta parte es 0, esto es 1, por lo que vamos a tener que z en el punto sub 0 solamente es 2. Recordamos que x más y, suponiendo que z sea de esa forma, entonces eso representa que z es igual a x, que es igual a 2. O sea que cuando estamos en el punto inicial, realmente la referencia en pares ordenados que tendríamos sería de la forma x igual 2, y igual 0. O sea, estaríamos en el punto 2,0i a modo de referencia. Ahora, ¿qué pasa cuando z en t es evaluado en z sub 2? Bien, si evaluamos en 2, lo que vamos a tener es que estaremos en el punto 2 coseno cubo 2pi menos i seno
de pi medios. Esto va a ser igual a 1. Esto naturalmente es igual a menos 1. Perdón, 1. Coseno de 2pi será igual a 1. Entonces, esto va a ser igual a 2, naturalmente, menos i. Cuando estamos en el punto 2, cuando z igualado en 2, estaremos en 2 menos i. O sea, en el punto x igual 2, y igual a menos i o 1. Bien, con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente vamos a plantear algo. Si nosotros decidiésemos hacer una gráfica, vamos a modo de bosquejo por acá, una gráfica rápida. No estaré utilizando la escala, es solamente a modo de referencia. Si tuviésemos una gráfica donde tenemos los puntos 1, 2 y 1, en este caso menos 1 o menos i, para y, x, x. Si ubicamos los puntos que teníamos, nuestro contorno viene dado por parte desde el punto donde x vale 2 y se desplaza hasta el punto 2 menos i, hasta acá. Estaremos ubicándonos por acá, más o menos. Eso es de referencia, solamente para crear una idea. Si esos son nuestros dos puntos, P1 y P2, la definición del teorema lo que nos dice es que nosotros podemos partir desde ese punto hasta acá por cualquier trayectoria. No importa si lo hacemos de forma lineal, si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos de esta manera. O sea, que el valor de nuestra función sobre ese contorno es independientemente de la trayectoria. En eso que se basa el teorema. Bien, con ese concepto en mente, lo que vamos a hacer es sencillamente evaluar nuestra integral, obtener el valor, y ese será el valor de la función según el problema propuesto. Bien, procedemos entonces. Recordamos que nuestra función inicial era la integral sobre el contorno de 6z cuadrado diferencial de z, que es lo mismo que evaluar esa integral desde el punto 2 hasta el punto 2 menos i. Y esto es igual, integrando, tendríamos 2z al cubo, evaluado desde 2 hasta 2 menos i. Desarrollando, tendríamos 2, que multiplicaría a 2 menos i al cubo, restado de 2 al cubo. Y esto no es más que 2 que multiplica 2 al cubo, 2 al cubo por i, más 3 por 2 por i al cuadrado, menos i al cubo, restado de 8. Muy bien, este valor de acá sería igual a 2 por 8 menos 12i menos 6 más i menos 8, y esto va a ser igual a 2 menos menos 8, sería 8. Este 8 con este 8 se eliminaría, y a 11 menos 11 menos 11 menos 6, eso es un 11. 11 menos 6, por lo que nuestro valor final, 11 menos 6, 11 menos 11i, nuestro valor entonces obtenido sería menos 12 menos 22i. Y ese resultado de acá
es el resultado de nuestra integral propuesta. Bien, ese es el segundo problema o ejercicio. Se nos dice, en el problema, utiliza el teorema fundamental para integrar ese contorno para calcular la integral indicada. Escriba la respuesta en la forma a más ib. Esa es la integral propuesta. La integral evaluada en 1 menos i hasta 1 más 2i de z por e a la z al cuadrado diferencial de z. Recordamos el teorema fundamental de integrales de contorno o de integral de contorno. Dice, suponga que f es continuo en un dominio D y f es una antiderivada de f en D. Entonces, para cualquier contorno C en D, con punto inicial z sub 0 y punto final z sub 1, la integral sobre ese contorno de la función f de z diferencial de z viene dada por la antiderivada evaluada en los puntos z1 y z sub 0, esa diferencia. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Confirmar que nuestra función f de z es continua en el dominio propuesto. Naturalmente se puede verificar que se trata de una función derivable. En consecuencia es una función continua. También se puede confirmar que la función tiene antiderivadas, por lo que sí podemos aplicar el teorema fundamental de la integral de ese contorno. Bien, con eso en mente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A modo de referencia vamos a bosquejar una pequeña gráfica. Esto lo haremos de referencia únicamente. No estaremos utilizando la escala, sino que sencillamente haremos la traza para representar los puntos y tener una idea de dónde estamos ubicados. Bien, el punto 1 menos i sería 1 en x, 1 menos i. Estaríamos por acá, para el punto 1. El punto 1 en x, 2 en y, sería por acá. Nuestro punto 2. Atendiendo al concepto o al teorema de la integral de contorno, lo que nos dice es que nosotros podemos desplazarnos desde un punto hacia otro dentro del dominio de la función y obtener el valor de la integral independientemente de la forma en la que nos desplacemos. Ya sea así, puede ser así, puede ser una línea recta. El resultado solamente depende de los puntos iniciales y finales. Bien, con eso en mente, sencillamente vamos a evaluar nuestra integral. Entonces, siendo la función propuesta, lo que tenemos que hacer es proceder con la integral. Vemos una pequeña sustitución. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio, esa integral, eso es sencillamente un medio. Muy bien. Siendo las evaluaciones del lugar, vamos a tener un medio si al cuadrado menos e a la 1 menos i al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar ese exponente. Recordamos que 1 más 2i al cuadrado, eso es 1 al cuadrado más 2 por 2i más 2i al cuadrado, y esto es igual a menos 3 más 4i. Y desarrollando ese exponente de acá, menos i al cuadrado, eso va a ser igual a 1 cuadrado en definitiva es igual a menos 2i, por lo que esa expresión la podemos reescribir como un medio de e a la menos 3 más 4i
menos e a la menos 2i. Muy bien. Recordando la fórmula de Euler, aplicando la fórmula de Euler, la identidad, solo lo que tenemos es lo siguiente. Desarrollando esto de acá, e a la menos 3 más 4i, es lo mismo que e a la menos 3 que multiplica e a la 4i. Aplicando la fórmula de Euler, lo que tendremos sería e a la menos 3 por el coseno de 4 más i e a la 3 por el seno de 4 menos coseno de 2 menos i seno de 2. Muy bien. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, agrupando los valores reales y los imaginarios. Digamos e a la menos 3 coseno de 4 menos coseno de 2 más i e a la menos 3 seno de 4 más seno de 2. Todo eso multiplicado por un medio. Si tomamos nuestra calculadora, estos valores, modo de referencia, vamos a calcular algunos. Digamos e a la menos 3 multiplica coseno de 4, esto restado del coseno de 2, multiplicado a su vez por un medio. Tendríamos que un primer valor sería 0.1918 más de 3 por el seno de 4. Hemos dado un error. Vamos de nuevo. Sería e a la menos 3 por seno de 4 más el seno de 2. Esto por 1.5 por sería 0.4358, 0.4358i. Y ese de acá es el resultado de nuestro ejercicio propuesto. Muy bien, este es el otro ejercicio propuesto. Nos dice: utiliza el teorema fundamental para integrales de contorno para calcular la integral indicada. Escriba la respuesta en la forma a más ib. La integral, que va desde 1 menos i hasta 1 más raíz de 3i, de 1 sobre z más 1 sobre z cuadrado diferencial de z, donde el contorno es cualquier contorno, en este caso donde c es cualquier contorno, en el semiplano derecho, la parte real de z mayor que 0. O sea, a modo de referencia hemos realizado este plano cartesiano. ¿Qué es lo que nos dice? Que nuestro dominio va a ser el semiplano de la parte real de z, recordando que z me ha dado la forma x más y. La parte real de z sería entonces igual a x, sería para este plano. Muy bien, ¿qué más nos dice el problema? Que necesitamos utilizar el teorema fundamental de integrales de contorno. Como en casos anteriores, aquí referenciamos qué dice el teorema. Dice: suponga que f, nuestra función, es continua en un dominio D, y f es
f mayúscula es una antiderivada de f en D. Entonces, para cualquier contorno en C, o sea, cualquier contorno dentro del dominio, con punto inicial z sub 0 y punto final z sub 1, si eso se cumple, la integral sobre ese contorno viene dada por la antiderivada que está siendo evaluada en el punto final menos el punto inicial. En palabras simples, lo que nos dice es que la integral del contorno para este tipo de funciones, si satisface este requerimiento, solamente depende de los puntos finales e iniciales para ser evaluado. Bien, lo primero que necesitamos verificar es si nuestras funciones son continuas, o sea, si son derivables, y realmente lo son. También se ha de verificar que tienen antiderivadas, suponiendo que esta sea una función 1 y esta sea una función 2. Se hace evidente que nuestra función 1, que en este caso es 1 sobre z, tiene antiderivada, que en este caso va a ser igual al logaritmo natural de z. La segunda función, que en este caso es 1 sobre z cuadrado, la cual podemos escribir como z menos 2, también tiene antiderivadas, que sería en este caso la menos 1, lo que es lo mismo, menos z. Esa sería la antiderivada. En consecuencia, concluimos que sí se cumple o podemos aplicar el teorema fundamental de integrales de contorno. Bien, dicho eso, lo que nos queda es evaluar nuestra integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo escribimos 1 menos i, 1 más raíz de 3i, 1 sobre z, más 1 sobre z cuadrado diferencial de z, que va a ser igual a nuestras funciones antiderivadas, logaritmo natural de z, más, en este caso va a ser el negativo de 1 sobre z, todo esto evaluado en los puntos 1 menos i y 1 más raíz de 3i. Esto lo vamos a reescribir para que se vea más elegante. Logaritmo de z menos 1 sobre z evaluado en 1 menos i sobre 1 más raíz de 3i. Muy bien. Entonces, haciendo las sustituciones apropiadas, lo único que vamos a hacer es a reemplazar. Tendríamos logaritmo de z, en este caso en el punto superior, logaritmo de 1 más raíz de 3i menos 1 sobre 1 más raíz de 3i, todo esto restado de logaritmo natural de 1 menos i menos 1 sobre 1 menos i. Muy bien. Aquí cabe recordar, vamos a escribirlo de este lado, cabe recordar que el logaritmo de un número complejo viene dado por el logaritmo neperiano, logaritmo de base e, el módulo del logaritmo, más i por el argumento de ese número complejo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Basado en nuestro resultado, vamos a encontrar el logaritmo de 1 más raíz de 3i y el logaritmo de 1 menos i. Muy bien. Eso a modo de simplificar el trabajo. ¿Qué tendríamos? Primero, para 1 más raíz de 3i, tenemos el módulo 1 más raíz de 3, todo eso al cuadrado, raíz. Se hace evidente que eso sería raíz de 4, lo que el módulo sería 2. El argumento de 1 más raíz de 3i va a ser igual a la raíz de 3 sobre 1, que es aproximadamente, que es 30 grados, que es igual a pi sobre 3. Muy bien. Entonces concluimos que el logaritmo natural del complejo
1 más raíz de 3i va a venir dado por el logaritmo de base de 2, que es el módulo, más pi sobre 3i. Muy bien, ese es nuestro primer resultado. Para entonces el logaritmo de 1 menos i, vamos a tener el módulo de 1 menos i, que va a ser igual a la raíz de 2. El argumento, naturalmente, eso es menos i. El argumento de 1 menos i sería menos 1 sobre 1, igual a menos pi cuartos. Muy bien, con esto ya podemos escribir 1 menos i, nuestro logaritmo, viene dado por el logaritmo base de la raíz de 2 menos pi cuartos i. Y ese de acá es nuestro resultado para los logaritmos. Entonces, vamos a reescribir nuestra función nueva vez. Vamos a reescribirla por acá. Recordamos que es logaritmo natural de 1 más 3 raíz de 3i menos 1 sobre 1 más raíz de 3i. Esto restado del logaritmo de 1 menos i más 1 sobre 1 menos i. Muy bien. Esa es nuestra función de z. Viene dada de esa manera. Nuestra f antiderivada de z. Muy bien. Entonces, el logaritmo, escribiéndonos con los logaritmos obtenidos, teníamos que logaritmo de base n de 2 más pi 3i, que resta a 1 sobre 1 más raíz de 3i, a su vez restado de logaritmo base n y 2 menos pi cuartos i, eso también restado de 1 sobre 1 menos i. Aquí, para simplificar el cálculo, lo que vamos a hacer es reescribir esa expresión, la parte b, esta parte de acá. Si tomamos, por ejemplo, acá 1 sobre 1 más raíz de 3i, eso lo podemos reescribir como 1 sobre 1 más raíz de 3i, haciendo esa división, que cambiamos por el conjugado. Eso sería igual a 1 cuartos menos raíz de 3i sobre 4. Hacemos esto para facilitarnos la operación interna acá. Vamos a dejar este valor por acá. En el caso de la segunda expresión haremos lo mismo. Si tomamos 1 sobre 1 menos i, eso es lo mismo que 1 sobre 1 menos i multiplicado por su conjugado. Sería 1 más i más i. Esto sería igual a 1 sobre 2 menos i sobre 2. Muy bien. Vamos a volver a reescribir ese resultado, ya sustituyendo estos valores obtenidos.
¿Qué tendríamos? Tendríamos para la parte A, llamaremos a esta parte A, llamaremos a esta parte B. Para la parte A, vamos a tener el logaritmo natural de 2. Eso lo voy a sustituir por el logaritmo neperiano. El logaritmo de base E, lo mismo que el logaritmo neperiano de 2. Eso es algo trivial. Entonces daría logaritmo de 2 para facilitarnos. Más pi tercios y eso restado del resultado obtenido cuartos, raíz de 3 y 4. Eso va a ser igual a logaritmo de 2 menos cuartos más i, agrupando raíz de 3. Muy bien. En la parte B, nuestra parte B, esta parte va a ser igual al logaritmo de la raíz de 2 menos pi 4, pi sobre 4 y este valor que nos dio 1/2 menos i sobre 2 menos 1/2 menos i sobre 2, y ese resultado va a ser igual a logaritmo de 2 menos 1/2 menos, agrupando directamente sería i, pi cuartos más 1/2. Muy bien, esa es la parte B. Entonces la diferencia de los dos resultados, A menos B, es nuestro f de z buscado. Entonces vamos a hacer la diferencia. A, escribiendo, y al logaritmo natural de 2 menos 1/4 más i tercios más raíz 3 sobre 4. Esto restado de logaritmo natural de la raíz de 2 menos 1/2 menos i cuartos más 1/2. Esto va a ser igual a, agrupando, logaritmo 2 menos 1/4, logaritmo de la raíz de 2 más 1/2 más i tercios más raíz de 3 sobre 4 más i sobre 4 menos 1/2. Si tomamos nuestra calculadora y realizamos estas operaciones, ¿qué vamos a tener? Logaritmo natural de 2 menos 1 sobre 4 menos el logaritmo natural de la raíz de 2 sumado de 1/2 nos da como resultado 0.5966 más raíz de 3 sobre 4 más pi sobre 3
más pi sobre 4 menos 1 sobre 2. Nuestro resultado sería 1.766 y ese resultado de acá es el resultado de nuestro ejercicio propuesto.